¿no es cierto?, que van a ser estas mezclas homogéneas que trabajamos en la clase pasada, que como vimos, ¿no es cierto?, que la mezcla homogénea era que no se distinguen sus componentes, y también vimos, ¿no es cierto?, que existían disoluciones líquidas, gaseosas, sólidas. También pudimos señalar algunos de los factores que podían estar interfiriendo en la capacidad que tiene el soluto de disolverse en la disolución, ¿ya? Lo llamada solubilidad. Y en eso, ¿no es cierto?, hablamos de los factores como la temperatura, la agitación, la presión y también la naturaleza del soluto, ¿ya? Las respuestas, chiquillos, estuvieron bien variadas y los errores estuvieron principalmente en que no se basaron en el caso, ¿ya?, de la pregunta esencial de la semana pasada, en donde tenían que estar señalando, ¿no es cierto?, el factor de la temperatura, el factor de la presión, cómo estaban influyendo en que la bebida perdiera solubilidad del gas. Ya tenían que relacionar lo que está perdiendo solubilidad. Entonces, ahí hubieron algunos errores, pero más que nada, ¿no es cierto?, igual pudieron reconocer algunos de los factores y muy bien aquellos que pudieron enviar la pregunta esencial. Esta semana vamos a estar trabajando el cálculo de algunas concentraciones de las disoluciones. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder estar determinando cuánta cantidad de soluto tiene un líquido, una disolución. ¿Ya? Cuánta concentración tiene, se va a estar refiriendo a la proporción que va a tener un soluto sobre el disolvente. Y, ¿no es cierto?, aquí vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, que quizás vamos a tener un jugo muy dulce, ¿no es cierto?, si lo ponemos a escala cotidiana, o un jugo muy desabrido, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, le va a estar faltando o le va a estar sobrando soluto. Entonces, vamos a estar viendo distintas unidades de cálculo de concentración. ¿Ya? Primero vamos a estar viendo algunas unidades físicas. ¿Por qué van a ser físicas? Porque van a estar midiendo la masa y el volumen de la disolución, ¿ya? Y también vamos a estar viendo unidades de concentración químicas, en donde principalmente trabajan unidades químicas como es el mol, como es la masa molar, que van a tener que estar influyendo en esos cálculos. Aparte también de los litros de la disolución. La concentración se puede expresar en estas distintas unidades y entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Entonces tenemos acá en las físicas tenemos 3 que son con porcentaje, y en las químicas acá tengo anotadas 2, pero también vamos a estar viendo otras más, que son la fracción molar y la dilución también. Entonces vamos a estar viendo, chiquillos, una de cada una, un ejemplo y un ejercicio. Pero la verdad, chiquillos, es que me interesa que puedan estar conociendo, identificando cómo se trabajan estas, ¿ya? Pero la que sí necesitamos que se aprendan y que entiendan es la concentración molar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una de las más utilizadas. Quizás la vamos a tener que estar trabajando en las siguientes clases, en otros ejercicios, que vamos a tener que calcular quizás la concentración molar si es que no viene dada, ¿ya? Entonces es una de las más utilizadas, la concentración molar, o también llamada molaridad. Las otras también la podemos utilizar bastante, pero ¿no es cierto?, es la más común. Ya, partimos entonces con las concentraciones físicas que van a estar relacionando principalmente la masa o el volumen de las disoluciones. En primer lugar tenemos el porcentaje en masa, que se abrevia con las siglas porcentaje M dividido M, y se define como la masa del soluto que se coloca
con la unidad de gramos que hay en 100 gramos de disolución. O sea, vamos a estar determinando cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de disolución. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Utilizando la fórmula de porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido por la masa total o la masa de la solución, que va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente, y el resultado de esa división lo multiplicamos por 100 para que nos dé el valor en porcentaje. Tenemos un ejemplo ahí que vamos a estar agrandándolo un poquito a ver si se ve bien. No resulta, parece. Ya, no importa. Ya, si no pesca mucho cuando vemos eso, voy a tener que agrandarlo de aquí para ver mejor los datos. Ya, entonces el ejemplo ya, en el ejemplo tenemos una muestra de 15 gramos de cloruro de sodio, y el cloruro de sodio es el NaCl, se disuelven en 186 gramos de agua. Hola, buenos días. Entonces, el soluto, siempre chiquillos, el soluto va a ser la cantidad de masa que se encuentre en menor cantidad. O sea, aquí claramente el que se encuentra en menor cantidad va a ser el cloruro de sodio, que lo vamos a estar disolviendo en agua. El agua la mayoría de las veces va a ser el disolvente o el solvente. ¿Ya? Entonces, como la fórmula dice, porcentaje en masa dividido por o sea, es igual a la masa del soluto, sería 15 gramos de sal dividido por la masa de la solución. Y en la masa de la solución hay que sumar la masa del soluto más la del solvente. Y eso me da 201. Entonces dividimos. Ya después lo explico de nuevo. Espérenme, chiquillo, un momentito. Duplicar. Duplicar. Ahí está. Y sí. Ya, ahí sí se. Ya, entonces estábamos diciendo que la masa del soluto, que es la que se encuentra en menor cantidad, serían 15 gramos de sal dividido por la masa total de la solución, que sería 15 más 186, 201. Y al dividir esto lo multiplicamos por 100 y me va a dar que tenemos un 7,46% de soluto en 100 gramos de solución. ¿Ya? Entonces eso va a significar que tenemos 7,46 gramos de sal de soluto por cada 100 gramos de solución. Siempre que el resultado, ¿no es cierto?, nos va a estar dando la proporción que tenemos de el soluto en 100 gramos de solución. Era bastante simple, ¿no es cierto?, solamente aplicar la fórmula, ¿ya?, en donde identificamos cuál es el soluto y luego se calcula la masa total y se multiplica por 100. Acá lo más difícil que nos pueden estar complicando los ejercicios a veces es cuando
quizás nos preguntan la masa del soluto y nos están dando los otros datos, y ahí, ¿no es cierto?, hay que estar trabajando un poquito más la matemática para poder despejar, ¿no es cierto?, la incógnita en esa ecuación. El siguiente, ¿no es cierto?, que venía es porcentaje volumen-volumen. Ya recién vimos porcentaje en masa, por lo tanto trabajamos en gramos. Ahora tenemos el porcentaje en volumen, por lo tanto vamos a estar trabajando en mililitros, ml. Y dice, porcentaje en volumen, cuando el soluto y el disolvente son líquidos, ¿no es cierto? Cuando vimos la clase pasada, por ejemplo, alcohol en agua, o cuando disolvemos algún jugo concentrado en agua también, cuando disolvemos ese té en hoja en agua, vamos a estar disolviendo una disolución líquido-líquido. Existen muchas disoluciones líquida-líquida. Y es muy conveniente hallar la relación en volumen para poder expresar esta concentración. Este porcentaje indica el volumen de soluto en mililitros que hay en 100 ml de disolución. ¿Ya? Es idéntica la definición a la anterior, pero ahora vamos a estar trabajando con líquidos, por lo tanto la unidad también va a estar cambiando, ya no va a ser gramos, sino que van a ser ml. Ya a veces el mismo ejercicio les va a estar diciendo calcule el porcentaje masa-masa o calcule el porcentaje volumen-volumen. Entonces usted no va a tener que pensar mucho, sino que solamente estar interpretando los datos para poder aplicar la fórmula que corresponde. ¿Ya? Entonces, se calcula utilizando la fórmula que está acá. Porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto dividido por el volumen de la solución por 100. ¿Ya? Idéntico al de recién, pero con volumen. Tenemos un ejemplo, dice, si se disuelven 37 ml de alcohol en 96 ml de agua, ¿cuál es el porcentaje de alcohol que hay en la disolución? Se tienen que reemplazar los valores. El que se encuentra en menor cantidad esta vez es el alcohol, por lo tanto ese va a ser el soluto, 37 ml de alcohol, dividido por 133. ¿Por qué 133? Porque sumamos 96 más 37 para obtener el volumen total. Entonces se realiza la división y se multiplica por 100 y me da que el porcentaje me da 27,81%. Eso significa que tenemos 27,81 ml de alcohol en cada 100 ml de solución. O sea que si tenemos, ¿no es cierto?, 133 ml de disolución y de esos 133 sacamos 100 ml, en esos 100 ml van a haber 27,81 gramos, o sea, ml de alcohol. Y no 37 como hay en los 133 totales. Es un porcentaje. Y también vamos a tener disoluciones que van a estar mezclando un soluto sólido y un disolvente líquido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener que calcular el porcentaje masa-volumen. Vamos a estar relacionando un soluto sólido en gramos y un volumen líquido en ml. El porcentaje masa-volumen se define como la masa de soluto en gramos que hay en 100 ml de disolución. Y se calcula aplicando el porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto dividido por el volumen de la disolución multiplicado por 100. En el ejemplo dice, calcule el porcentaje masa-volumen que hay en una disolución que se prepara disolviendo 22 gramos de metanol en etanol, que es, en etanol para dar 100 ml de solución. ¿Ya? Ojo acá, que nos dice que
vamos a estar dando 100 ml de solución. Ya nos están dando el dato de la solución. No hay que estar sumando en este caso el soluto más el disolvente para calcular la solución. Por lo tanto, solamente se reemplaza el soluto, que son 22 gramos, y lo dividimos por la solución que nos dieron ahí, que son 100 ml. Se anulan los 100 y me van a quedar 22% masa volumen. Entonces, chiquillos, eso con respecto a esta primera parte, ¿no es cierto?, que vimos distintas concentraciones físicas, en donde principalmente son proporciones, porcentajes que van a haber de soluto en 100 gramos o en 100 ml de disolución, ¿ya? Le adjuntamos también, chiquillos, aquí una pequeña tablita que resume muy bien los tres ejemplos trabajados anteriormente, ya las tres concentraciones porcentuales. Está la definición de cada una, está la fórmula y también está otro ejemplo de cómo se puede estar aplicando esta fórmula. Ojo acá, ¿no es cierto?, que MdA se va a significar el soluto y MdAB de la disolución. Ya lo mismo que veníamos hablando recién. Entonces, me interesa si es que alguien tiene alguna duda para que podamos, ¿no es cierto?, estar pasando ahora a que puedan estar realizando algún ejercicio ustedes, chiquillos. Entonces, aquí están, ya que nadie habló, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a los ejercicios. Y en el primero hay que estar calculando el porcentaje en masa, por lo tanto le vamos a anotar la fórmula ahí. Ahí está. Y en el segundo estamos pidiendo que calculen el porcentaje volumen-volumen. Y ahí está, también se lo vamos a colocar. Y los vamos a dejar trabajando, chiquillos, un segundito. A las 9:30 los vamos a estar revisando para ver si lo pudieron comprender. Ya cuando ustedes lo intentan desarrollar solo, ahí cuando salen las dudas, ¿no es cierto? Y pueden salir preguntas, ¿ya? Vamos a estar aquí atentos si es que alguien quiere consultar algo. La idea es que ustedes intenten resolver, ¿no es cierto?, este ejercicio. Hola, buenos días.
Chiquillos, no llegó ninguna consulta, espero que lo tengan resuelto ya entonces. Y vamos a estar haciendo el primero. Dice, ¿cuál es la concentración, porcentaje masa-masa de hidróxido de sodio? Que la fórmula del hidróxido de sodio es NaOH, para una disolución que se preparó disolviendo 8 gramos de hidróxido de sodio en 50 gramos de agua. La A se la juegan por ahí, vamos a marcarla, vamos a intentar resolverlo, y si quieren me va ayudando también Juan Pablo. A ver, ¿qué no voy a hacer un cuadro? No, hay que hacer uno. Ya, entonces, porcentaje masa es igual a la masa del soluto. ¿Cuál sería el soluto? ¿Cuánto sería la masa del soluto? 8, 50 o 58. El soluto siempre va a ser 8. el que se encuentre en menor, muy bien, en menor cantidad, ¿no es cierto? 8 gramos. Y eso lo vamos a estar dividiendo por la masa de la disolución o solución, ¿no es cierto? Que sería 58, ¿no es cierto? Se suman. 58 gramos y eso lo vamos a colocar entre paréntesis para poder dividirlo y eso lo multiplicamos después por 100. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cuánto nos da. 8 dividido 58 es igual a 0,13 y eso multiplicado por 100 me da 13,8. Muy bien ahí. Entonces, Juan Pablo tenía toda la razón, que era la letra A. Claro, me da 13,79, lo mismo que 13,8. 13,8 gramos van a haber en 100 gramos de solución, ¿ya? O 13,8% masa. ¿Ya? Como está indicado ahí. Número 2. ¿Cuál será la concentración, porcentaje, volumen, de una disolución acuosa de metanol si se disuelven 10 ml del metanol hasta completar un volumen de 50 ml en agua? Entonces, ojo acá, ¿no es cierto?, que ya nos están dando el volumen de la solución, no hay que estarlos sumando. Porcentaje, volumen es igual. El volumen del soluto sería, ¿no es cierto?, el menor, en este caso serían 10 ml, y lo dividimos, ¿no es cierto?, por el volumen de la solución, que sería 100, o sea, sería 50 o sería 60, y eso se multiplica por 100. Sería 50. 60. No, tiene que poner ojo aquí, Juan Pablo, porque dice, mira, estas son de las pillerías que tienen algunos ejercicios, ¿ya? Dice, se agregan hasta completar los 50 ml. Entonces, ese es el volumen de la solución. Aquí tiene que pensar como, por ejemplo, cuando usted está haciendo un juguito y quizás, ¿no es cierto?, le echa medio litro primero, lo disuelve, lo revuelve y después le echa el resto del agua hasta completar el litro, ¿ya? Para no pasarse quizás, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice ahí hasta completar, no hay que estarlo sumando. Ya era muy parecido también a un ejemplo que habían de volumen, o sea, no, de masa-volumen, que también decía aquí, para dar 100 ml, ya está completando los 100 ml de la solución. No hay que estar sumando después el soluto y el disolvente, ¿ya? Muy bien igual. Así, ¿no es cierto?, vamos aclarando algunas dudas que podrían haber surgido en algunos ejercicios que pueden estar realizando después. Entonces, 10 dividido 5 me da 0,2 y 0,2 multiplicado por 100 me va a dar, ¿no es cierto?, que el porcentaje volumen es igual a 20%.
por ciento, ¿no es cierto? O 20 ml en 100 ml de solución. Sería entonces la letra B. Ahí tienen resuelto, chiquillos. Vamos a esperar ahora si es que hay alguna duda, si alguien no entendió de dónde saqué algún valor, lo pueden estar haciendo, ¿ya? Les explico de nuevo para que lo puedan entender. Antes de pasar a las concentraciones químicas. Aquellos alumnos que den la prueba de septiembre se van a encontrar con alguno de estos ejercicios en esa prueba, así que importante que lo tengan resuelto o que lo puedan estar entendiendo, ¿ya? Esperemos que nadie va a dar la prueba. O sea, de que alguien la va a dar porque no llegaron todas las respuestas de la primera semana. Llegaron hartas, pero no llegaron todas. ¿Y ahora hay hartos conectados? Sí, conecto la página móvil. 10 más 8, 9. Más 3 en sala, 12. Sí, que recuerden que la próxima semana es libre. Ya no hay clase la próxima semana. Sí. Tienen para descansar y después tienen otra. Y después, si es que dieron las preguntas esenciales, también tendrían libre. Sí. Así que a ponerle empeño con la pregunta esencial esta semana, chiquillos, es de ejercicio, pero no es tan compleja, ¿ya? Lo que viene ahora, que va a ser el cálculo de mol, nos va a estar sirviendo mucho para poder comenzar la pregunta esencial de esta semana. ¿Ya? Así que lo que viene a continuación también necesito que estén muy atentos para que puedan estar entendiendo un cálculo simple que va a ser más que nada una suma y después una división. ¿Ya? No es tan difícil. Entonces, no hay consultas, están anotados ya esto, vamos a pasar a las concentraciones químicas. Unidades químicas de concentración. Las concentraciones se pueden expresar por métodos químicos. ¿Ya? ¿Qué significa que métodos químicos? Vamos a estar utilizando algunas unidades químicas, algunos datos que nos da la tabla periódica para poder estar realizando el cálculo de estas concentraciones. Justamente tenemos acá las tres que vamos a estar trabajando. La molaridad, que es una de las más utilizadas en el ámbito de las concentraciones químicas. Luego está la molalidad y también está la fracción molar. Creo que también hay otra que no sé si las vamos a ver, que se llama ppm, que son las partículas por millón, que también se utiliza mucho para indicar, ejemplo, la concentración que puede haber de contaminantes en el aire. ¿Ya? Partículas contaminantes en el aire, ppm. Se miden en ppm. Sobre todo cuando eso lo utilizan para medir el smog que hay en Santiago, ¿no es cierto? O acá en Ventana, ya que también se pueden estar calculando la concentración de contaminantes. Entonces, la mayoría de estas unidades de concentración van a estar usando una unidad química que se llama mol, ¿ya? El mol tiene que ver mucho con la cantidad de gramos que van a existir, ¿no es cierto?, del elemento en una disolución. Ya siempre que se habla de mol, va a ser como la unidad que existe como cualquier otra unidad, ya como si usted hablara de un kilo o de un litro, ¿no es cierto? Un mol se va a estar refiriendo a la masa de un elemento, ya de la cantidad de un elemento. O sea, no a la masa, a la cantidad de un elemento, ¿ya? En este caso, en mol, que es la unidad que se tomó en cuenta principalmente con el carbono para poder señalar y relacionarlo con la masa molar de ese elemento.
¿Y cómo se calcula el mol? Acá lo tenemos, ¿ya? Los moles o mol se abrevian con la letra M. ¿Por qué no se usa la letra M si son moles? Porque la M se utiliza para la masa. ¿Ya? En química o en física, la letra M es para indicar la masa. Pero los moles, importante, ustedes lo van a ver aquí con la letra N minúscula. ¿Ya? ¿Y cómo se calculan? Los moles se calculan dividiendo la masa que vamos a tener del compuesto o del elemento dividido por la masa molar del compuesto o del elemento. ¿Ya? Esta M mayúsculas son la masa molar que van a tener los elementos o los compuestos. ¿Y de dónde saco la masa molar? ¿Ya? Esa masa molar es un dato que nos entregan las tablas periódicas. Ya estoy buscando ahora una tabla periódica para poder mostrarles y que se puedan dar cuenta, ¿no es cierto?, de ese dato. Ya la mayoría de las veces los ejercicios nos van a estar indicando la masa molar o nos van a estar dando la masa molar de cada elemento, por lo tanto hay que sumar las masas para poder calcular cuál es la masa total del compuesto. Ya, entonces, aquí les tengo una tabla periódica en donde, como pueden ver, tienen todos los elementos y centrémonos en un elemento. A ver, veamos acá al boro, que está acá, bajo el número 13. Elementos siempre van a tener una letra, ¿no es cierto? La letra mayúscula va a estar su símbolo, ¿no es cierto?, del elemento, y arriba tienen dos números. En este caso el boro tiene un número 5 y al otro lado tiene el 10,8. El número menor que tenga el elemento, el menor número, va a indicar la cantidad de protones que tiene el elemento. ¿Cierto? Ustedes saben que los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Entonces, ese número indica la cantidad de protones y como es un átomo neutro, los protones son igual a la cantidad de electrones. Entonces van a estar coincidiendo esos datos. ¿Hay alguna tabla periódica que no le aparece el numerito? Sí, como que hay que aproximarlo. No, pero los protones sí. Ah, ya. Ese sí, el número atómico está con número entero. El número que está al lado, ese sí puede que esté con decimales. ¿Ya? Y ahí hay que hacer la misma técnica del redondeo que se utiliza ahora con las monedas, ¿no es cierto? Porque ya no hay monedas de peso y monedas de 5. Entonces, sobre el número 5, no, sobre el número 6, no, en este caso sobre el número 5, se aproxima al siguiente valor. Claro, entonces si acá es 10,8, se aproxima a 11. Y si fuera 10,4, se aproxima al número menor, a 10. Es como chiquillo cuando uno se saca el colegio un 9,5. 9,5, el profesor se lo ha aproximado a un 4. ¿Ya? Es la misma lógica. Ya, siempre el número menor va a estar indicando el número atómico y el número mayor va a estar indicando la masa del elemento. Ya el número mayor en este caso nos va a estar sirviendo para poder determinar la masa molar. Entonces la masa del boro sería 10,8 o si lo quieren aproximar lo colocan como 11. La del carbono sería 12. Ya la del carbono es la que se tomó como patrón para poder determinar todas las masas molares de todos los elementos. Ya, entonces, primer ejemplo, un compuesto simple que todos conocemos es el H2O, ¿no es cierto? El agua va a tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no es cierto? H2, 2 átomos de hidrógeno o 1 de oxígeno.
Entonces, para calcular la masa del compuesto, hay que sumar las masas individuales y en la proporción, ¿no es cierto?, que correspondan. O sea, la del hidrógeno vamos a tener que sumarla 2 veces y la del oxígeno sumarla una sola vez. Entonces, 16 más 1,1 más 1,1 nos da 18,2 o también lo podemos dejar en 18. Entonces, la masa molar del agua sería 18 gramos mol, que va a ser la unidad de los moles. ¿Ya? Eso me faltó colocar aquí, así que si quieren, tienen su cuaderno, su apunte a mano. La unidad de los moles, ya, tiene que ser en minúscula, es igual a gramos dividido mol. No, miento. Me confundí. La unidad de la masa molar es igual a gramos mol. La unidad de la masa molar es igual a gramos o G dividido por mol. ¿Ya? Sí, pero por ejemplo, vamos a estar utilizando fracción molar y como pueden ver, hay que calcular el mol del soluto y el mol del disolvente y los moles totales. Entonces, vamos a estar calculando mol. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, chiquillos. Vienen unos ejercicios de cálculo de mol de lo que les estoy señalando ahora, ¿ya? Entonces, aquí es importante esta unidad que anoté acá, de la masa molar. ¿Ya? Este dato que sacamos de acá, por ejemplo, la masa del carbono es 12, ese 12 viene con esa unidad, con la unidad de gramos mol. ¿Ya? La unidad que o sea, el dato que nos dan acá de la masa, del número másico, va a estar dado en gramos mol. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejercicio acá. ¿Qué hacer? Ya eso lo vamos a hacer ahora. Dice, calcula cuántos moles son 75 gramos de NaCl. ¿Ya? O sea, cuántos moles hay en 75 gramos de sal. Entonces, se utiliza la fórmula de los moles. Mol, minúscula, es igual a la masa dividido por la masa molar. Entonces, moles es igual. La masa me la están dando 75 gramos. Eso es lo que tenemos en ese instante de masa de sal. Y lo vamos a estar dividiendo por la masa molar del NaCl. ¿Ya? Eso lo pueden hacer aparte, chiquillos. Masa molar del NaCl es igual. Entonces, la masa molar vamos a estarla trabajando acá al ladito para que la puedan entender, ¿ya? La del Na y luego la del cloro se suman. Entonces, en la tabla periódica tenemos que el sodio, acá está el Na, tiene 23 gramos mol como unidad. Entonces, el sodio serían 23 gramos mol. Y el cloro está acá y tiene 35,5, que para el caso, ¿no es cierto?, lo vamos a estar aproximando a 36. 36 gramos mol. Entonces, se suman. Raya para la suma y colocamos ahí suma. Se suman y me va a dar igual a 59. 59.
59 gramos mol, porque estamos sumando gramos mol con gramos mol y me va a dar en gramos mol. Entonces lo reemplazamos en la fórmula. Control C, control V. Y moles es igual a 75 gramos dividido por 59 gramos mol. Si se fijan, los gramos se me van a simplificar y me va a quedar la unidad en mol. Lógico, ¿no es cierto? Que los mol me den en mol. N minúsculo es igual. ¿Cuánto es? Me da 1,27. 1,27 mol. Y así se debería haber hecho, chicos. Nada más ni nada menos. Entonces, repasando rápidamente qué es lo que hicimos, calcula cuántos moles son 75 gramos de NaCl. Entonces, este dato es la masa que va arriba. Y la masa molar se utiliza la tabla periódica o en el caso, ¿no es cierto?, podemos estar solicitando al profesor o a alguien que me dé el dato de la masa de cada elemento. Teniendo el dato de la masa de cada elemento, la sumo en la proporción que corresponda. Como en este caso es proporción 1:1, no hay que estarlo multiplicando por nada más. Ojo en el siguiente caso, tenemos que la masa de la glucosa es más grande porque vamos a tener que el carbono está contenido 6 veces, el hidrógeno está contenido 12 veces y el oxígeno está contenido 6 veces. Por lo tanto, hay que sumar esas cantidades en esa proporción. Ya, vamos a hacer el número 2 hasta donde lleguemos para poder mostrarles también la pregunta esencial. Dice, determina qué tiene más masa. Si 7.5 moles de óxido nítrico, que su fórmula es NO, o 2 moles de glucosa, ¿cuál tendrá más masa? ¿Ya? O sea, nos están pidiendo calcular el dato de acá, de la fórmula. Si vemos la fórmula, ¿no es cierto? Nos están dando los moles, pero nos están pidiendo esta masa. Y la masa molar se puede sacar, ¿no es cierto?, con la tabla periódica. Entonces, primera parte es determinar cuánta masa hay en el óxido nítrico. Entonces, tenemos 7.5 moles es igual a la masa, que no la sé, dividido por la masa molar del NO. Vamos a calcular la masa molar del NO para poder reemplazarla ahí, y tenemos que el oxígeno, su masa es 16, y el nitrógeno, su masa es 14. 14 más 30 me va a dar, ¿no es cierto? O sea, 14 más 16 me va a dar 30. 14 más 16 me va a dar 30 gramos mol, ya que es la unidad que hay que utilizar. Entonces, si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 7,5 por 30 dividido, o sea, no, es igual a la masa. ¿Ya? Este 30 que calculamos acá, que estaba acá abajo, está dividiendo, pasa multiplicando cuando dejemos solito a la incógnita. Entonces, me va a quedar 7,5 moles por 30 gramos mol. ¿Ya? Los mol se me simplifican y me va a quedar la respuesta en gramos. 7,5 por 30.
es igual a 225 gramos. ¿De qué? De NO. Ya. Y la otra parte es más compleja porque la glucosa es un compuesto que tiene una gran masa molar. Entonces, tenemos en la siguiente que tenemos 2 moles van a ser igual a la masa que tenemos que calcular dividido por la masa molar de la glucosa, que la vamos a estar calculando acá abajo, más abajo, ahí. Entonces, el carbono se multiplica 6 veces, ¿ya? Masa molar es igual. El carbono se multiplica 6 veces. ¿Y cuánto? ¿Cuál es la masa del carbono? Habíamos visto acá, la masa es 12, por lo tanto va a ser 6 por 12, más, se suman todas las masas, el hidrógeno. El hidrógeno se multiplica 12 veces por su masa, que la masa del hidrógeno es 1, se suma a la masa del oxígeno, se multiplica 6 veces por la masa del oxígeno, que la masa del oxígeno es 16. Entonces se realizan todos esos cálculos y nos va a dar que la masa de la glucosa es 180 gramos mol. Entonces reemplazamos, acá la masa de la glucosa serían 180 y va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Entonces me va a quedar 2 moles por 180 gramos por mol, va a ser igual a la masa que tenemos en 2 moles. Y 2 por 180 me va a quedar que la masa es igual a 360 gramos. ¿Cuál es mayor, 225 o 360? 360, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta sería, ¿no es cierto?, que tenemos más masa en 2 moles de glucosa. En 2 moles de glucosa existe mayor masa. Eso, chiquillos, así había que resolver ese ejercicio, que estábamos haciendo una comparación ahí de estas concentraciones, ¿ya? En moles. ¿Hay alguna consulta que quieran estar señalando con respecto al cálculo de mol? ¿Qué es lo que van a tener que hacer en la primera parte de la pregunta esencial? No entendí muy bien, profe, de los de mol. ¿No entendió? No. Ya, vamos a repetir el primero, que es más simple, para que, por último, para la próxima clase le damos de nuevo otro ejercicio para que lo puedan ejercitar, ¿ya? Pero la idea es que igual que alcancemos a ver la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, en el primero dice calcular los moles que van a haber en 75 gramos de sal, ¿ya? Entonces, va a ser importante que ustedes reconozcan cuál es el compuesto que le están pidiendo calcular los moles. Acá nos están dando Na, que es un elemento, y Cl, que es otro elemento. Va a ser importante eso, ¿por qué? Porque hay que calcular la masa molar de ese elemento. Y la masa molar se calcula viendo los datos en la tabla periódica del número másico, que es siempre el número mayor que se van a encontrar en el cuadrito del elemento. Entonces, el sodio tiene como número másico 23 y el cloro tiene como número másico 35,5. Entonces, como están en proporción 1 es a 1, solamente se suman en esa proporción.
23 más 36, que lo aproximé, me va a dar 59. Entonces la masa molar de este compuesto va a ser 59. Se reemplaza en la masa molar y nos va a quedar 75 dividido 59. Se nos simplifican los gramos, ya se anulan, y nos va a quedar la respuesta en mol. ¿Ya? Eso mismo tienen que hacer ustedes en la primera parte de la pregunta esencial. Ya nos saltamos a la pregunta esencial, chiquillos, ya estamos a punto de tocar. Y en esta parte van a tener que calcular los moles de HCl y de agua. ¿Ya? Para eso les vamos a dar los datos en esta parte de acá. La masa del hidrógeno, número másico le vamos a colocar ahí, es igual a la del hidrógeno, es igual a 1. La del cloro es igual a 36, la vamos a estar aproximando, y la del oxígeno es igual a 16. Entonces van a tener que estar utilizando ahí, calcular la masa total, masa molar total del HCl y del agua, ya para poder estar calculando los moles de HCl y los moles de agua en una primera instancia, chiquillos. Si quieren trabajar un poco la pregunta esencial, deberían estar trabajando el cálculo de los moles de HCl y el cálculo de los moles de agua. Ahí están dándole las masas. Masa que va a haber de HCl, ácido clorhídrico, y masa que va a haber, ¿no es cierto?, en agua. Profesor, disculpe, esos datos que dio son los que hay que sacar, que supuestamente tenemos que sacar de la tabla periódica. Claro, sí, eso es lo que le ahorré, muy bien. Lo que le ahorré ya. aquí, ¿no es cierto?, es que buscasen en la tabla periódica el número másico. Entonces lo que ustedes sí tienen que hacer es sumarlo en la proporción adecuada. Sumar 1 es a 1 aquí, los datos, 1 más 36, ¿no es cierto? Y acá el agua, el hidrógeno hay que multiplicarlo por 2 y el oxígeno se suma solamente una sola vez. Eso, chiquillos, en todo caso mañana igual les vamos a estar ayudando, le vamos a dar tiempo, ¿ya? Y esto es solamente la primera parte, ya después tienen que aplicar esta fórmula para poder calcular la fracción molar, ya que la vamos a estar viendo mañana. Eso, que esté muy bien, ya estamos en recreo, así que ánimo para la siguiente jornada. Que esté muy bien. No, chiquillos, que siempre todo.